Bueno, muy buenos días para todos. Estamos en el marco de la octava Asamblea General de la Red Académica de Movilidad RAM. Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Una cordial bienvenida por parte de la Fundación Universitaria San Mateo, a quien represento, quien hace algún tiempo se unió a la Red Académica de Movilidad. También por parte de la Uninorte, quien coordina en este momento la sala número 2, la comisión técnica número 2 de la red académica de movilidad. En el día de hoy tenemos como parte de la agenda compartir un delicioso desayuno virtual que ofrece la Fundación Universitaria San Mateo. Recordemos que el desayuno es el alimento más importante del día, es el combustible que nos proporciona energía y los nutrientes necesarios para que puedas cumplir con todas las actividades. Por ello es importante no dejarlo pasar y aprender a tener un balance al preparar los alimentos. Para el menú de hoy tenemos café, jugo de naranja, pan, jamón, queso, huevo al gusto, mermelada y una fruta. De la misma manera, tenemos unos invitados especiales el día de hoy que nos van a dar a conocer una forma de preparación de una de las bebidas nacionales en Colombia, que es el café. Damos la bienvenida entonces a los profesores Medardo Sáenz y Jean-Pierre Ríos. Bienvenidos y la audiencia es suya. Muchas gracias para todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación y por el gran apoyo para el día de hoy. Mi nombre es Medardo Sáenz, soy docente especialista en gerencia de establecimientos gastronómicos. Manejamos toda la parte de servicios gastronómicos ante la Fundación Universitaria San Mateo y dentro del programa profesional en gastronomía, en conjunto con el maestro Jean-Pierre Ríos. Venimos trabajando en el campo de acción bastante tiempo y el día de hoy tenemos un gran compromiso y es simplemente compartir un café y unas técnicas perfectas para la elaboración de un café perfecto en casa. Tenemos la gran ventaja de ser el país con mayor producción y con mejor producción de café del mundo. Y tenemos el mejor café suave del mundo, pero no lo sabemos preparar, ¿sí? Y pasa en muchos hogares, tanto en Colombia como en el mundo, que trabaja el desarrollo de la elaboración de café de café en diferentes formas, diferentes formatos, y que muchas veces sin manejar las técnicas básicas que ustedes se van a llevar el día de hoy, hemos probado cafés de mala calidad, ¿sí? Hemos dañado el café que nos tomamos a diario. Maestro Jean-Pierre, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Jean-Pierre Ríos, también soy docente especialista en gerencia de servicios gastronómicos y al igual que el maestro Medardo, pues estamos encargados de todo lo que tiene que ver con la parte de servicio y bebidas en la Fundación Universitaria San Mateo. Para nosotros es un placer acompañarlos el día de hoy y pues acompañarlos en este aprendizaje de cómo preparar una muy buena taza de café a través de uno de los métodos de filtrado, pues, digamos, más populares en estos momentos, que está empezando a hacer que la gente cambie la concepción acerca de la preparación tradicional del café. Entonces, pues, esperamos que esta actividad sea de su agrado y bienvenidos a todos. Muy bien. Y importantísimo, un agradecimiento a la RAM por el espacio también y qué rico poderlo compartir más adelante en presencialidad. Decía la doctora María ahorita y el doctor Julián ahorita de que sería delicioso compartir ese café. Y hablar del café es hablar de un arte espectacular. Es un arte y es una cultura llamada el arte y la cultura del barismo. Y barismo es todo lo que tiene que ver con el estudio de preparaciones a base de café y elaboraciones a base de café. Y hablar de café es hablar de una de las bebidas más consumidas del mundo. Existen las tres tazas consumidas en el mundo, la cual es la taza del té, la taza del chocolate y la taza del café. Y son las tres tazas culturales del mundo. Alrededor de una taza de té, de café y de chocolate, tenemos mucha cultura, mucha su estructura social alrededor de abrir y cerrar negocios, disfrutar en familia, disfrutar en comunidad, en sociedad y demás elementos. Por ello, el día de hoy vamos a preparar uno de los métodos de elaboración de café más conocidos y trabajados en el mundo, el método de elaboración La Melita. La Melita nace en el año de 1906 y tiene la característica de que nace en Alemania. La melita es un elemento y un material de elaboración de café, al igual que el método de elaboración de nosotros en Colombia, que es la olleta.
Así como nosotros tenemos la olleta, existen muchos otros métodos de elaboración y dentro de ellos esta que tiene el maestro en las manos en este momento, el maestro Jean-Pierre, que es la melita. ¿Qué es la melita? Simplemente un elemento que sirve como base para sostener un filtro y hacer la extracción perfecta de elaboración y filtrar perfectamente un café. Muy importante, tres técnicas que quiero que se lleven en este momento para elaborar el café, para pasar a elaborar y cerrar el café. La primera de ellas y la más importante, la temperatura del agua. En Bogotá, ebulle el agua o llega a punto de ebullición a 92.5 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa si hierve el agua y meto mi dedo? Me quemo. Lo mismo pasa con el café. Si hierve el agua y meto mi dedo, lo que voy a hacer es que si hierve el agua y le vierto al café, lo que pasa es que voy a quemar el café. Una temperatura perfecta para elaborar un café perfecto está entre 88 y 90 grados. Por ello buscamos que hierva el agua y dejar 1 minuto 30 a 2 minutos a que baje la temperatura. Y los invito a que lo hagan en la casa. Al dejar que baje la temperatura y preparar el café, voy a tener una extracción mucho mejor y no vas a ver a quemado mi café. La primera, temperatura del agua. La segunda, la relación o ratio. Hablamos de ratio a relación y la estructura de preparación de un café, al igual que una receta para preparar un arroz. ¿Sí? La receta que tiene la abuela, la mamá y la tía de 2 a 1 para preparar un arroz. En el café tenemos un ratio perfecto que buscamos 10 gramos de café por 160 mililitros de agua. 140 a 160 mililitros de agua. Y lo que vamos a buscar extraer es perfectamente todas las propiedades del grano de café a través del agua. Y la tercera técnica, muy importante, vertir siempre el agua al café, más nunca el café al agua. Vertir siempre el agua al café, más nunca el café al agua. Si tengo una jarra con arena, como por ejemplo con cemento y demás, y la vierto hacia el agua, ¿sí? Me toca mezclar y mezclar y mezclar para que se desate y se descompacte. ¿Sí? Si tengo la arena o el café o el cemento y vierto el agua, lo que voy a buscar es que haga una homogenización directa perfecta para extraer y sacar el agua. Eso es lo que hacemos técnicamente y es lo que vamos a hacer en este momento con la melita. Maestro Jean-Pierre, adelante. María Fernanda, aquí una preguntita, adelante. Perdón, yo intervengo un chiquitico. ¿Y qué pasa con el café que uno hace en las cafeteras entonces? Exacto. Hay muchos métodos de elaboración. Cafeteras, la cafetera estoy pensando en la greca o en cuál. Bueno, esa es muy sofisticada. En la casa yo tengo la chiquitita que tiene un recipiente de vidrio, que uno le pone un filtro en la parte superior y que cae el agua Una para... máquina de goteo. Ajá, sí. Esa máquina de goteo cumple esa función que acabo de decir, vertir el agua al café para hacer la extracción. Esa Y es la temperatura de 80... la temperatura, sí, esas máquinas se pasan de temperatura y nos sacan el café. Y los voy a invitar a que lo preparen en la olletica normal y dejen que baje la temperatura y vas a ver completamente diferente el agua. ¿Sí? ¿Vale? Solo falta la presión, dice. Adelante, Jean-Pierre. Bueno, perfecto. Entonces, como lo decía el maestro, realmente este método nace en 1906 por Melita Benz en Alemania. Básicamente, ella es bueno, esta señora, Amélie Melita Benz, es la señora que hace que cambie la concepción del café al tratar de buscar un café un poco más suave en sabor. Entonces, lo que ella se imagina bueno, a través de una lata de atún a la cual le abre un hoyo, ¿sí? Y coloca un filtro por primera vez, perdón, lo que hace es que el café sepa un poco más suave, menos amargo y lo más importante que no haya residuos en la taza una vez pues se hace la extracción. Entonces, Melita, que pues es básicamente el método, también produce los filtros de papel, el filtro de papel cónico, ¿listo? Que es pues básicamente el protagonista en esta preparación. Bueno, como lo dijo el maestro Medardo, entonces pues vamos a realizar una preparación, ¿cierto? De café Melita, pues con toda la técnica para que ustedes lo empiecen a aplicar en casa. Entonces, yo ya tengo mi agua hirvió hace ya aproximadamente 2 minutos, ¿cierto? Entonces ya la dejé reposar un par de minutos, pues obviamente para que bajara la temperatura. Lo primero que voy a hacer es a precalentar tanto el filtro como la taza, ¿cierto? Entonces voy a agregar un poco de agua a mi filtro,
¿cierto? Para humedecerlo. Y también, a su vez, esto va a caer a mi taza, lo que va a garantizar que mi café, cuando llegue a mi taza, pues va a tener una temperatura perfecta, no va a haber un choque térmico y por lo tanto no va a bajar la temperatura del café, se va a mantener un rato ahí. ¿Listo? Entonces, simplemente tengo acá, aquí tengo otro recipiente, voy a vertir mi agua y Esto voy es a proceder. precalentar la es muy importante, al igual que como hacemos en cocina, precalentamos el plato, que el plato sale caliente con el alimento caliente. En coctelería, enfriamos la copa para servir el cóctel. En la parte de café, precalentamos y la taza tiene que ir caliente para preparar una taza perfecta. Nos están preguntando del ratio. Sí, ese ratio es como para un café americano o un café diario. Nosotros estamos acostumbrados al café intenso, negro, negro, negro. No, la palabra café dice café. El color tiene que ser café, no debe ser negro, negro, negro. Y quiero contarles algo, un café bien preparado como el que estamos viendo en este momento, que ya les voy a decir el valor de ese café, ¿sí? Y del método de elaboración, un café bien preparado ayuda para el desarrollo cerebral, desarrollo de la visión y ayuda a ser longevo también. Tiene muchas muy buenas propiedades para el desarrollo de la salud y en el ser humano, un café bien preparado. Adelante, maestro. Correcto. Entonces, en este punto vamos a utilizar el ratio que nos dijo el maestro Medardo. Voy a agregar 10 gramos de café, ¿cierto? Entonces, voy a tomar mi cuchara, ¿cierto? Este café que vamos a utilizar el día de hoy, que es un muy buen café, ¿cierto? Es un café de origen, es un café de Villa Natalia, Garzón Huilense. Un muy buen café, unos aromas espectaculares. Eso, entonces aquí ya tengo 10 gramos de café, los tengo medidos acá en mi báscula, ¿sí? Entonces, simplemente ya he añadido mi café. Lo que voy a proceder a hacer es homogenizarlo y voy a empezar el vertido del agua. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es voy a humedecer el café. Voy a agregar una pequeña cantidad de agua, ¿cierto? Para que se haga una preinfusión. Voy a dejar que el café se abra aproximadamente por unos 10, 15 segundos y luego voy a continuar con el vertido. Pero el vertido lo voy a hacer, perdón, voy a levantar un poco la cámara para que se pueda ver. Voy a empezarlo a hacer girándolo, ¿cierto? Para que obviamente el agua entre en contacto con todas las partículas del café y pueda tener una muy buena extracción. Perfecto, entonces ya pasaron más o menos mis 15 segundos. Empiezo a hacer el vertido suave. Perfecto. Y en este punto ya he alcanzado mis 140 mililitros de agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver el ratio? Entre más cantidad de café haya, o bueno, la misma cantidad de café, los mismos 10 gramos, si yo coloco más cantidad de agua, pues me va a salir un café más claro, ¿cierto? Si coloco menos agua, pues me va a salir un café mucho más oscuro, más potente. Entonces, esto normalmente lo decide quién, pues el gusto de cada una de las personas. A mí me gusta más o menos un café medio, ni muy oscuro, ni muy fuerte, ni tampoco demasiado suave. Listo, voy a permitir que toda la extracción se haga y posterior a eso simplemente voy a retirar mi melita y voy a obtener una deliciosa taza de café con un color rojizo, avellanado. No sé si se alcanza a ver en este punto, me dicen por favor. Sí, ahí alcanzamos a ver. Yo alcanzo a ver y directamente algo muy importante que quiero que se lleven todos el día de hoy. La palabra café significa el líquido de la extracción, el color y la barra de café, ¿sí? Y un café debe ser de ese sabor, de ese color, de esa estructura, café. Si lo hacemos negro, negro intenso, lo que vamos a hacer es tener una taza de café muy oscura, muy intensa, un café quemado. Si encuentro un color negro, negro, negro en una taza de café, significa que el café ha sido quemado, 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 como un café consumo que estamos acostumbrados a consumir desde toda la vida. Y un café consumo es que cogen los granitos de café que sobraron, los mezclan y les dan tostión, 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 hasta que ya no haya un final, hasta que se cansen y luego lo muelen y lo sacan al mercado.
¿sí? Un café de buena calidad, una buena taza, una buena libra de café. ¿Qué café estamos trabajando y probando el día de hoy, maestro Jean-Pierre? Estamos probando AZ Café. Es un café, de hecho, que obtuvo una premiación directamente presidencial. Este es un emprendimiento de una campesina huilense, una madre cabeza de hogar y una persona que ha empezado a desarrollar muchísimo sus cafés. Esta libra de café, por ejemplo, tiene un costo de 30.000 pesos. Sí, y pues obviamente ya lo vende molido, lo vende también en grano, que pues lo recomendable es en grano para que cada vez que ustedes vayan a disfrutar su café, pues lo muelan y pues puedan disfrutar un café totalmente fresco, ¿cierto? Pero es un excelente café, realmente ya llevo más de 4 meses comprando este café porque realmente me ha parecido muy, muy, muy bueno. Tiene un proceso natural y es una variedad Castillo. Genial. Todo esto que hablamos de la taza de café en este momento y que decimos de dónde viene, quién lo hizo, cómo lo preparó, de qué variedad y demás, es importante. Desde ahí partimos para preparar un café, saber de dónde viene ese café, ¿sí? Investigar o que nos diga la bolsa de café, cuál es el caficultor, de dónde, de qué pueblo, de qué municipio, a qué altura, qué variedad y demás. Todo eso es importante para preparar y para poder reconocer un café de buena calidad. Y algo muy importante, esa cafetera Melita antiguamente era muy costosa. En este momento en los Carullas, Éxitos, Pomonas y demás, encontramos esa cafetera alrededor de los 6.000 pesos, 8.000 pesos. Y los filtros valen 3.000 pesos. Son muy económicos y los podemos comprar y tener en la casa. Tengo los filtros, mi cafetera, lo coloco sobre la olleta y preparo varias tazas de café a la vez. Puedo preparar 3, 4, 5, 6, 8 tazas de café si somos muchos en la casa, o puedo preparar una tacita nada más como lo hizo el maestro Jean-Pierre, directo a mi tacita, sea en la oficina o sea en la casa y demás. Coloco la melita sobre la taza, preparo y consumo. Muy feo, no lo hagan. Él está disfrutando el café, nosotros lo estamos viendo. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que nos quieran realizar? Vamos a cerrar ya con el tema de las dudas y preguntas. Queríamos compartir y nos dieron un espacio de 10 a 15 minuticos para hacer esta experiencia diferente en este desayuno del día de hoy. Adelante, sí, María Fernanda. Qué pena, pero es que a mí sí, yo soy fanática del café. ¿Y qué pasa si yo le echo leche a ese café? No sé, me parece que de pronto se pierde la esencia. Eso es mejor así. Muy importante, eso ya es otro nivel. Muy importante, la leche. Siempre hemos cometido el error también de quemar la leche. La temperatura para darle un buen punto de cocción a la leche sin matar la estructura láctica, la proteína láctica y todos los elementos es 65 grados. O sea, hace lo que alcanza a resguardar y a sentir la mano del ser humano. ¿Sí? Pongo a calentar la leche, que salgan las primeras burbujitas y apago. Y ahí sí lo vierto al café. Y los invito, vas a ver más rico, más láctico, más dulce. ¿Sí? Si dejamos que hierva la leche, que es lo que hemos hecho culturalmente durante toda la vida, es matar y quemar la leche. Antiguamente se hacía eso de hervir y hervir la leche, ¿para qué? Para darle el proceso de pasteurización, para matar las bacterias y demás. Pero la leche ya en la bolsa, en la caja, en la botella donde compramos y demás las leches, ya vienen pasteurizadas. No hay que volverlo a pasteurizar. Y al volverlo a pasteurizar y llevar a punto de ebullición la leche, lo que hacemos es matar y quemar la leche. Los invito a que lo hagan, vas a ver delicioso. Con todo gusto, incluso para un chocolatico, incluso para un té o para cualquier cosa con leche, nunca quemar la leche, nunca llegar a punto de ebullición, llevar a punto de ebullición la leche. ¿Listo? De hecho, para complementar esa idea, es por eso que normalmente un capuchino nunca viene hirviendo, nunca viene caliente, ¿cierto? Viene a una temperatura un poco menor precisamente por eso, porque en la preparación del capuchino, al cremar la leche, solamente se lleva a temperatura de 65 grados, nunca hierve, ¿cierto? Lo que se hace es generar la crema, ¿cierto? Para poder hacer el vertido y pues que obviamente nos quede cremoso en la parte superior, pero sin embargo no vamos a ver una temperatura muy grande. Y pues como dice el maestro, los invitamos a que hagan esto en casa y después les enseñamos a hacer un capuchino casero utilizando la prensa francesa, que va a ser una experiencia
Bien chévere. Bueno, de mi parte, les agradezco muchísimo la invitación del día de hoy. Les agradezco también que nos hayan invitado, que nos hayan compartido el desayuno. Me encantaría que pudieran probar este café. Espero que la próxima oportunidad lo podamos hacer presencial y que podamos disfrutar un muy buen café todos en conjunto. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Gracias, gracias. Maestro Jean-Pierre, muchísimas gracias. Maestro Medardo, yo sí tengo una pregunta ya para el cierre. ¿El café va con azúcar o sin azúcar? Acaba de romper el corazón de Cana, no mentiras. Todo, o sea, todo debe ser al gusto de cada persona. Sin embargo, para poder aprovechar y poder sentir todas las propiedades organolépticas de un café, por ejemplo, tan excelso como este, es importante disfrutarlo sin azúcar. Esto es porque ahí vamos a poder encontrar todas las notas que tiene. Este café, por ejemplo, tiene unas notas a panela natural, que es todo el azúcar que necesita, ¿cierto? Y pues obviamente nos va a generar toda esa gama de sabores que fueron impresas por el caficultor al momento de empacarlo, al momento de hacerle la tostión, todo esto, entonces no necesita azúcar. Yo recomiendo siempre que empecemos a probar café sin azúcar y si queremos algo un poco más dulce, entonces sin duda alguna un capuchino, que como lo dijo el maestro Medardo, si lo hacemos a la temperatura correcta, la leche va a generar sus azúcares naturales y no necesita ningún tipo de endulzante. Bueno, para todos, muchísimas gracias. Y Muy importante cerrar esa idea, perdón, el café del árbol, del cafeto, un fruto. El café es un fruto del árbol del cafeto. Bien preparado, vamos a sacar los propios azúcares naturales de ese fruto. Bien preparado. Y algo muy importante, debemos de bajar el consumo de azúcar porque existen demasiadas enfermedades en Colombia a base de azúcar. Demasiadas, muchísimas. Por eso debemos de recortar también la cantidad de azúcar y demás. ¿Y cómo lo recortamos? Aprendiendo a preparar y a consumir un buen café de buena calidad. Muchas gracias a todos por la invitación, al igual que maestro Jean-Pierre, es rico poder compartir esta cultura alrededor del café, alrededor de las bebidas, alrededor del mundo de un buen consumo y algo muy importante también desarrollar y generar esa cultura también en familia. Es muy importante también que nos ayuden a compartir esta cultura en familia. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este fue entonces nuestro desayuno compartido desde la Fundación Universitaria San Mateo y por cortesía del programa de gastronomía. Entonces, nuestro agradecimiento para el maestro Jean-Pierre, el maestro Medardo, y de esta manera pues entonces damos inicio con la agenda para el día de hoy. Tenemos en primera instancia las palabras de nuestro coordinador. Así es, Gloria. Gloria, muchísimas gracias de verdad por hospedar hoy a la Corporación Universitaria San Mateo. Nos faltó la fruta y los huevos, dice Luis Alfredo. Definitivamente. Bueno, y a todos ustedes, los asistentes, a Diego, sí, perdón, a Jean-Pierre y ya se nos fue Medardo, sí, pero bueno, fue súper interesante conocer un poco más del café y de esta preparación. Yo tengo que confesar y esto va a ser medio extraño, pero yo antes era casi que anticafé durante la mayor parte de mi vida, pero creo que una vez estuve en el doctorado me volví muy cafetero y sobre todo porque creo que era muy mal exponente de la raza colombiana porque todo el mundo me asociaba con temas de café y yo nunca había tomado nada. Así que bueno, después del tiempo empecé a tomarle un poco el gusto y ahora soy un total amante del café, pero de verdad una vaca completa tratando de prepararlo. Así que bueno, muy bienvenido todo este tipo de actividades y de tips. Sí, ok, perfecto, Luis Alfredo, no te preocupes. Dentro de la agenda y básicamente lo que nos han pedido, ¿sí? Realizar el día de hoy es seguir dándole continuidad un poco, ¿sí? A las reuniones anteriores que hemos tenido
en otras asambleas por comité técnico. Nuestro comité técnico, bueno, tiene 25 integrantes y no, bueno, lastimosamente no estamos todos aquí. Sin embargo, pues yo creo que tenemos una representación muy interesante geográficamente hablando. María Fernanda desde Cali, ¿sí? Luis Alfredo desde Tunja, Diego y Gloria desde Bogotá, ¿sí? Stephanie aquí junto, bueno, no exactamente junto conmigo, pero aquí también en Barranquilla. Entonces, tenemos casi que una representación de lo que es el país, desde norte a sur. Así que una de las actividades que nos pidieron inicialmente es hacer como un balance de las actividades que nosotros hicimos durante el año. La verdad, nosotros no estuvimos muy activos durante el año, o sea, salvo la información que ha corrido por el grupo de WhatsApp. No hemos tenido mayor interacción eh, ni en los, bueno, ni en la carpeta compartida que tenemos, ni tampoco en realizar actividades. Y yo creo que esto tiene que ver con algo. O sea, yo le había comentado a Víctor Cantillo y al mismo William que estábamos bombardeados, sobre todo en esta época de pandemia, con muchísimas otras actividades virtuales. Y tener muchas más actividades virtuales era como complejo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que ya el hecho de tener que acostumbrarnos a casi que súbitamente a dar clases desde lo presencial a lo virtual, y adicionalmente tener todas estas actividades de conferencias, webinars, reuniones virtuales como la que estamos teniendo ahora mismo, ya era una carga tremendamente grande. Entonces, yo le dije a Víctor, yo creo que incluso por el respeto a todas las actividades que nosotros hacemos, a nuestras familias, etcétera, creo que lo mejor es tratar de dar una pausa en estos momentos, y no seguir como bombardeándonos con más actividades, porque nos surgen este tipo de cosas de que, bueno, ya hay un cierto agotamiento. De hecho, no sé si lo perciben ustedes, pero hay un cierto agotamiento respecto a todas este tipo de actividades virtuales, y ya que ahora que estamos ya retornando a la presencialidad, y no sé, María Fernanda, que ahora tiene clase, y creo que ¿cómo es que se llama? Que está ya casi en esto, porque la veo con tapabocas. No sé si de ahí parte directamente una clase presencial, Sí, pero, sí. pero el tema es que ya las personas están prefiriendo mucho más volver, los que tienen la posibilidad de hacerlo, a actividades presenciales. Entonces, ese tipo de interacción como comité no lo hemos tenido, hay que ser sinceros respecto a eso. Y creo que fue algo que por lo menos yo deliberadamente hablé con Víctor, y le dije que, oye, Víctor, creo que esto es como lo más sano para todos, sobre todo en este espacio. Entonces, por esa razón, casi que ni siquiera estuve bombardeándolos respecto a hacer más actividades, etcétera, etcétera, porque creo que ya teníamos lo suficiente. Entonces, eso es como la primera parte de esta reunión. La primera parte de esta reunión era como hacer un balance de qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, Luis Alfredo, dale. No te escuchamos, Luis Alfredo. Si quieres, puedes escribir. Yo no sé si alguien escucha a Luis Alfredo, pero me parece. No. No, ya escribió en el chat. Dice que hubo una buena reunión con relación a la pérdida de ingresos de los sistemas BRT. Ok, pero esa reunión, o sea, no era la reunión que estábamos, sí la recuerdo, Luis Alfredo, pero no era
la que estábamos nosotros haciendo respecto a, o sea, la que íbamos a generar, ¿te acuerdas? Con invitando a otros profesores, lo que hablamos la reunión pasada, que íbamos a invitar a otros profesores de otros lados, o sea, de internacionales, y que habíamos de hecho sacado una prelista que los íbamos a invitar, y finalmente no los invitamos porque, bueno, se nos metió todo esto, así que dejamos esto como en stand-by y no hicimos nada. Exacto. Entonces, el tema también está asociado, Luis Alfredo, con el tema de compartir, que era otra cosa que William recalcaba por ahí. El tema de compartir alguna documentación, creo que de eso estábamos sobrados. De hecho, creo que era el comité que más documentación teníamos compartido, y ahí creo que teníamos que agradecerle a Iván Sarmiento, que nos dotó de una biblioteca gigantesca, de documentos, y teníamos más de 100 documentos compartidos. Exactamente. Y el que sí ha estado, de hecho, muy activo. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y el que ha estado muy activo con todo. Hola, buenos días. Qué pena la demora. No te preocupes, Daniel, bienvenido. Y Muchas qué bueno gracias. verte. Lo mismo, Julián. Y el que sí ha estado muy activo en temas de hecho de realización de webinars y todo esto, que creo que hace, o sea, creo que hace más de uno mensual, es el mismo Iván Sarmiento, de hecho. Entonces, eso respecto a la interacción y a las actividades. Entonces, sí, hemos estado como más bien cautos respecto a eso. No sé si ustedes quieran agregar algo más, así como mencionó Luis Alfredo, respecto a estas actividades que deberíamos nosotros tal vez mencionar, pero creo que hemos tenido como esto medianamente quieto, precisamente por los temas de pandemia, no tratar de atiborrar a las personas con esto. Entonces, no sé si María Fernanda, Gloria, Daniel, estamos comentando respecto a las actividades que hemos realizado. Estaba contando rápidamente que hemos estado un poco en stand-by, y les decía que deliberadamente había hablado con Cantillo, y le había dicho a Víctor, hombre, después de esta cantidad de webinars De webinars. y de todo tipo de actividades, y de hecho que nos tocó volcarnos así súbitamente a hacer actividades virtuales, casi que por respeto es mejor como no seguir llenándonos de más cosas. Entonces como que demos un espacio para después retomar y venir recargados o sea, con todas las actividades estas. Sí, Julián, y pues, digamos desde la experiencia que hemos tenido aquí en la UTB, si me permites, lo que hemos notado es nosotros estuvimos muy agresivos, digamos, en la configuración de webinars, como probablemente en muchas de sus instituciones. En un principio lo que hemos visto es un declive permanente en el interés por los seminarios, pero irónicamente nos ha pasado algo, y quizás esto es un punto de reflexión importante ya para ver cómo modificamos la forma de hacer los eventos en el futuro. Lo primero es que, digamos, hay elementos que efectivamente siguen siendo de gran utilidad, por ejemplo, en lo remoto, digamos, convocar personas que de una manera no hubieran podido haber venido, cosas por el estilo, siguen siendo y seguirán siendo muy importantes. Y lo otro es el tema de la posibilidad de participación asincrónica, en cierto sentido, es tener grabados todos los eventos. Ahora nos está pasando que los eventos tienen más gente y más visitas ex post que durante el evento. Hay eventos que tenemos con 3, 4 personas y a la vuelta de 2, 3 días tienen 600 vistas, 700 vistas. Entonces, creo que eso es una estrategia interesante, y coincido contigo en el tema de pronto en esta etapa que estamos viviendo en este momento, que es esta transición tan compleja incluso, porque por ejemplo, yo estoy en este momento llegando a la universidad, a pesar de que había previsto un poco la llegada para participar en el evento, fue totalmente imposible por
distintos motivos. Entonces, este tránsito de remoto a presencialidad también ha sido relativamente complejo y creo que hace parte de eso que tú planteas como un poquito de dejar, bueno, esperemos, démonos un respirito mientras llegamos a un nuevo equilibrio. Así es, así es. María Fernanda. Sí, estaba pensando la idea, lo que Daniel estaba comentando, ¿no? Puede ser que se organice el evento, el webinar, y no tenga la afluencia de gente, pero después efectivamente 600, 1000 vistas. Estaba pensando no sé cómo se haga, pero crear un espacio donde si se generan preguntas, no los dichosos foros, porque los foros me parecen la cosa más desgastante de la vida, como algo donde se pudieran se generó el webinar, hubo, no sé, 5 o 10 personas, después 700 vistas, 1000 vistas, con preguntas. No sé qué herramienta permita poder después dar respuesta a las preguntas. Muy interesante. Sí, eso es súper interesante, María Fernanda, pero yo no conozco ninguna herramienta que haga esos Tocaría tener a alguien pendiente todo el tiempo para estar ahí revisando. Eso. Sí. Diferente al correo electrónico de escribirle a alguien directamente por eso. Pero eso sería espectacular. Eso sería espectacular y el tema es, o sea, que demanda algún tipo de recurso para poder estar atento. tener interacción. Exactamente. Sí. Para poder tener interacción, pero yo creo que es súper válido. Pero lo que sí quisiera dejar como en el, o sea, como en el tintero y como muy en el aire dentro de nuestra reunión es que existe definitivamente un interés por toda esta temática muy importante. Sin embargo, el no estar tan activos no ha sido casualidad. Creo que cada uno, como bien decía Daniel, María Fernanda y Luis, o sea, como que ha tenido un bombardeo seguramente de cada institución con estos temas de webinars y bueno, no hemos tenido como esa interacción precisamente por eso. Entonces, si quieren, pues eso yo creo que hay que ser honestos y hay que simplemente decir qué es lo que ha pasado respecto a la historia y empezar a construir más bien respecto a las que van a ser las actividades del comité de cara al futuro, que ya estamos como retornando a las actividades presenciales, que podemos tener esa modalidad híbrida que nos puede ayudar un poco también. Ya esta mare magnum de webinars se está también disminuyendo un poco precisamente porque el éxito de la asistencia no es tan alto. Entonces, yo quisiera como pasar, bueno, una vez agotado esto, si alguien más no quiere intervenir ahora mismo, yo creo que podemos pasar a nuestro siguiente punto dentro de la agenda, y el siguiente punto dentro de nuestra agenda está un poco relacionado con lo que estábamos hablando, y yo empezaría, de hecho, dándole la palabra a María Fernanda para que nos cuente un poquito respecto a la pregunta orientadora que nosotros tenemos que desarrollar dentro de esta reunión. ¿Sí? Y la pregunta que nos sugieren, que es el lema de hecho o el eslogan de esta asamblea, es por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia. Entonces, lo que nos han pedido es hacer o reaccionar a este eslogan en 3-4 minutos cada uno de los asistentes. Así que yo por orden de llegada, si Gloria me lo permite, yo voy a ir dando la palabra y empezamos con Mafe, que Mafe tiene que salir ahorita. Entonces, María Fernanda. Dedocráticamente. Dedocráticamente, exactamente. Bueno, pues en realidad yo he trabajado el tema de diseños incluyentes en la parte de criterio de diseño universal, porque sí considero que es una problemática antes, durante y ahora pues después de la pandemia. Yo vivo en la ciudad de Jamundí, yo no vivo en Cali, pero veo con dificultad el desarrollo de la implementación de soluciones que sean verdaderamente incluyentes y sostenibles en este momento a nivel de la ciudad. No veo cómo no visualizo en este momento soluciones que se hubiesen implementado.
Y eso sí me preocupa, porque una de las dinámicas que se espera generar a nivel del desarrollo de las ciudades es que se genere la infraestructura para que se den las condiciones de movilidad. Y la verdad no se está dando. Hay ciclorrutas y concluyen en unas intersecciones. Yo quisiera poder hacer un recorrido, lo que pasa es que como usted lo bien dice, por horas de estar uno en la presencialidad y en la virtualidad y moviéndose de un lado para otro, pero poder uno hacer un recorrido y que ustedes vieran yo creo que eso pasa en todas las ciudades. Terminan las ciclorrutas y es un conflicto donde llegan las motos, todo el mío, que ya no hay mío, bueno, en fin. Entonces, en este momento a nivel de la ciudad de Jamundí, que inclusive no tiene transporte, no tiene condiciones de transporte adecuadas, la movilidad en Jamundí es tremenda, y no veo a la vista, Julián, soluciones ni desde la academia ni desde el gobierno que se hubieran postulado, diferentes a, por ejemplo, la motobanda, que es sí, como la ciclorruta, pero para las motos, pero no se concluyó ese proyecto, la ciclorruta que está inconclusa, eso es lo que yo veo en este momento, y sí veo que desde la academia podemos aportar mucho, pero también veo con preocupación que desgraciadamente eso no compra votos. Lástima que esto esté grabando y después me van a condenar por las palabras que digo, pero es verdad, ¿no? Yo no veo eso, no veo ese compromiso del gobierno, de las gentes que toman decisiones, ¿no? ¿Te parece bien que se evite? Sí. María Fernanda, ven, yo quisiera como reaccionar, ya que somos pocos, yo creo que esto pues nos da espacio. Da la posibilidad de conversar. Exactamente, exactamente. ¿Tú crees que entonces la pandemia ha como visibilizado un poco más a estos problemas de infraestructura que nosotros tenemos en cuanto a que sea más inclusiva, a que sea más sostenible e incluso lo que entiendo que estás proponiendo, que me parece muy válido y muy acertado, es una mayor participación desde la academia y de nosotros como comité técnico y como RAM, que nosotros nos pronunciemos un poco respecto a estas carencias en infraestructura y estos diseños que definitivamente no son inclusivos y que son un tema de seguramente no solo de Jamundí, sino en Barranquilla pasa, en Cartagena pasa, en Bogotá pasa, ¿sí? E incluso lo más triste es incluso en infraestructura nueva y en grandes inversiones como los sistemas de transporte público, como nuestros BRT. Entonces, en nuestras ciudades, o sea, yo a mis estudiantes muchas veces les digo, por ejemplo, que para acceder al Transmetro, que es el de acá, casi que te tienen que colocar con helicóptero, porque hicieron la infraestructura, ¿sí? Y una infraestructura buena, digamos, accesible, pero Pero desarticulada. exactamente, está digamos, máximo 100 metros del eje troncal, pero tú te vas 100 metros de allí y para acceder es imposible. Entonces te tienen que llevar en helicóptero hasta esos 100 metros para que puedas hacer uso del servicio, si no, tienes una barrera natural porque la infraestructura se ha desarrollado así. Entonces entiendo que es un poquito eso. Sí, a mí me parecería como un ejercicio, como algo que podríamos plantear desde la mesa, es la generación de yo lo llamaría levantamiento piloto o algo así, de cuáles son las condiciones reales que hay en este momento de la movilidad. Y sí, efectivamente es el hecho de haber tenido tiempo para revisarnos y estar en casa y de luego cuando usted sale y ve todas las dificultades que hay para moverse, me parece que desde la mesa podríamos hacer un aporte si formuláramos una especie de levantamiento preliminar de las condiciones de sostenibilidad que se hayan y de diseños incluyentes que se estén dando en este momento para la movilidad. ¿Sabes qué se me ocurre muy sencillo, Mafe? Que para hacer eso que tú dices, y no sé el resto de integrantes qué opine, pero yo creo que eso nos queda fácil hacerlo, Mafe. O sea, si nosotros como red, entonces, a ver, aquí todos somos profesores, entonces tenemos estudiantes. Entonces nosotros pudiéramos crear o sea, de hecho, como una... Como un gran semillero de... Eso, o como un challenge, o sea, una cosa así como Buenísimo. sí, y eso, o sea, como para que cada ciudad exponga su problemática. Es súper fácil de hacer, o sea, y en torno a este comité, o sea, no tenemos que ni siquiera inventarnos nada, sino
hacer este comité, y aunque yo creo que nos estamos pisando las mangueras con otro comité por allí de la RAM, que también toca este tipo de temas, pero creo que eso es fácil de hacer. No sé, Luis Alfredo, Daniel, Gloria, Diego, Luis Garzón, que llegó por ahí. Hola Luis, desde Ecuador está por aquí Luis. Hola Julián, hola a todos los miembros de este comité, buenos días. Disculpas por el atraso. Dale, Daniel. Gracias, Julián. No, yo me voy a tener que retirar 5 minutos para dar una entrada allí a otra reunión y regreso, pero quería antes de irme mencionar que me parece pues muy interesante lo que menciona María Fernanda y lo que planteas tú de hacer como una especie de challenge o algo con estudiantes, una cosa, digamos, bien, con un formato bien dinámico, me parece extraordinario. Y yo quisiera es de pronto revisar otros temas que también creo que son muy relevantes, sobre todo me parece a mí que en el marco de la mesa en economía y finanzas, y que tú acabas de mencionar algo, es el tema digamos, en esta pandemia lo que hemos visto son dos elementos que están relacionados y que a mi modo de ver tienen un papel supremamente importante y lo seguirán teniendo. Ya veníamos en una crisis tremenda de sostenibilidad de los sistemas integrados de transporte masivo en todo el país, pero no nos imaginábamos lo lejos que estábamos del fondo, porque la pandemia simplemente volvió exponencial lo que antes considerábamos problemas. O sea, es que aquí en Cartagena, por ejemplo, con Transcaribe, si debíamos 1.000 pesos, ahora debemos 1.000.000. Entonces, Dios mío, o sea, la profundización de la crisis de sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo me parece demasiado relevante en este momento, y eso aunado a otros temas que me parecen igualmente complejos en este momento, y es tratar de entender cuáles han sido y serán los efectos de la pandemia en los cambios de hábitos de movilidad y en las preferencias incluso de las personas sobre movilidad, porque en la medida en que también cambian esos hábitos, también las preferencias pueden observar ajustes, digamos. Entonces, ahora de pronto no hay tanta frecuencia de algunas rutas, entonces antes no tomaba mototaxi, ahora sí la tomo. Entonces, creo que ese tema de relación entre cambio de hábitos y cambio de preferencias, y esa conexión con la sostenibilidad de los sistemas es un tema que me parece muy importante, pero la verdad es que no se me ocurriría una forma, porque no creo que el formato que acabas de plantear sea tan ajustado a este tema como al que había planteado María Fernanda. Creo que se ajusta mucho más a ese primero. Este segundo me parece que debe tener una estrategia un poco diferente, pero sin duda, por lo menos en la discusión de las ciudades y de lo que va a pasar con estos sistemas, es fundamental. En Cartagena está tomando mucha fuerza, y yo vería eso como el retroceso más importante o el retroceso más clave. Sería el tema de que de pronto Transcaribe dejara de funcionar, o sea, dejar de financiarle. Ha ido tomando fuerza un discurso del barril sin fondo y de no sé qué cosas que deberíamos tratar de aportar o ilustrar en el sentido de quitarle miedos a las personas que tienen la responsabilidad de dar sostenibilidad a esto, quitarle el miedo de que esto no es realmente un barril sin fondo, es decir, es la mejor inversión que podemos tener en nuestra ciudad, y lo que hay que entender es que no son autosostenibles y que efectivamente necesitamos identificar con políticas claras de movilidad y de desarrollo urbano sostenible formas de subsidio cruzado. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante por hacer, pero no sé cómo. Yo me debo retirar un minutico, pero ya regreso. Julián. Perfecto, Daniel. O sea, tengo clases, pero quedo pendiente de lo que se acuerde. Hasta luego, María Fernanda. Profesor Daniel, le agradezco el registro de asistencia por el chat. Muchísimas gracias. Ya, listo. Yo creo que María Fernanda se nos fue. Dale, Luis Alfredo. Vale, muchas gracias. Pues ya casi que no quedamos asistentes a nuestro evento. Parece que nuestra hora debe ser otra.
por una movilidad más accesible y también en un horario pertinente. Vale, un poco parafraseando a Daniel, él decía que estábamos bastante lejos del fondo y la verdad era bastante cerca. Si lo miramos desde esa situación financiera. Digamos que aquí hemos pasado por un estilo, una especie de moda de copiar, incluso nos pasó en los sistemas BRT. Bogotá funcionó muy bien en primera instancia con el sistema. La ciudad respondió muy bien a una alternativa diferente. Y las otras ciudades hicieron una especie de copia del sistema de Bogotá, esperando copiar también su éxito. Pero parece que se copiaron más los compromisos económicos, desafortunadamente, y habría que recabar por qué llegamos a ese fondo. Pareciera también, y se encuentra como que en la reacción de violencia que hubo en algunos momentos, valga la redundancia ahí, reacción de violencia, esta encontró como el muro a donde dar los golpes el sistema de transporte masivo. Lo encontró en Cali, lo encontró en Bogotá, principalmente, y digamos, algo así como ese es el gobierno, y el gobierno tiene problemas con nosotros y tenemos que reaccionar, y reaccionaron contra el sistema. Parece que faltara transparencia. Algunos, de acuerdo con informaciones, digamos, como subterráneas, se percibiría como que a los operadores les va bien, pero a la sociedad le va mal con el sistema de transporte. Pareciera que hay unos convenios económicos pertinentes para algunas partes, pero mal para los usuarios y mal para la sociedad. Y eso tendría que, de alguna manera, también recabarse, aclararse, y hay como unos elementos. A mí me parece que nosotros como comité, pues tenemos, en esta óptica de la movilidad incluyente, nuestro problema desde la óptica del comité es un problema de asequibilidad. Y es cómo la sociedad y cómo los usuarios al fin son o no capaces de pagar el acceso al sistema. Ahora, que el sistema sea el incluyente, sea el pertinente, ahí tenemos otra dificultad que digamos que debería resolverse como interdisciplinariamente con otros grupos de nuestra tarea, de nuestra RAM. A nosotros desde la óptica de lo puramente económico encontramos allí que efectivamente, y como lo planteaba Daniel, pues se han descubierto una serie de problemas súper críticos. De Bogotá se menciona algo así como 2,3 billones de pesos de déficit del sistema de transporte público de la ciudad. Y eso, digamos, ¿cómo se llegó allí y cómo se sale de allí? Y implica, pues, digamos, una revisión de fondo de las relaciones y de verdad de los objetivos y metas de para dónde queremos ir con nuestro sistema, cómo lo cubrimos. Debe ser absolutamente público, debe ser mixto, de dónde vienen los recursos. Hemos visto algunos pequeños paliativos, digamos, la época de pandemia permitió incluso como pensar en algunas ideas de respuesta. El problema venía creciendo, pero despacio, y en un momento, pues, hubo un choque. Ese choque a veces es bueno para reaccionar en serio, pero también descubrimos un problema muy crítico, que no solo de Bogotá. Bogotá sí habla de 2,3 billones de pesos, pero las otras ciudades, pues, en la medida de su participación y de su peso, pues pueden tener problemas incluso a veces superiores. El caso mismo de Bucaramanga. En Bucaramanga nosotros lo advertíamos desde antes de entrar en operación el sistema. Allí se esperaba que hubiese una demanda cautiva por el sistema de transporte público cercana a las 220,000 usuarios diarios. Y finalmente hoy debe estar por los 40,000.
usuarios diarios, algo así como un quinto o menos de la demanda esperada para el sistema. Eso pues obviamente se vuelve crítico si todos los costos pueden considerarse, entre comillas, fijos. ¿Por qué el problema se agravó tan fuertemente en la pandemia? ¿No? Entonces, digamos que estoy poniendo ahí como en la palestra una serie de elementos un poco dispersos en algún caso y me disculpan, pero digamos que al final deben confluir en una situación, digamos que es esa moda o ese estilo de copiar es pertinente y por otro lado ese esquema de relación con los operadores, con los privados, con quienes prestan el servicio, está siendo adecuado, es transparente, es pertinente. El problema es solamente de la demanda o el problema viene de otros ámbitos. El problema es de sobredimensionamiento, el problema es de capacidad de pago de los usuarios, el problema es de financiamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están? Es puramente de demanda. Bogotá tiene una sobredemanda, si lo pudiéramos decir en esos términos. El sistema está sobredemandado y entonces, ¿por qué la crisis? Solamente como dejar esas preguntas por ahí, pero en la que nos queda faltando es la que más tendríamos responsabilidad nosotros, la de los usuarios, la capacidad de pago, la asequibilidad. Estamos viendo y terriblemente que desde el lado de la inclusión muchas personas se están quedando por fuera del sistema. ¿Y por qué se están quedando por fuera del sistema? ¿Por qué no tienen capacidad de pago? El sistema solamente debe ser de lo que se denominaba en su momento, que pareciera un poquitín corregirse con el plan de desarrollo y algunas normas específicas. El problema ha sido puramente de que debe ser autosostenible el sistema, y autosostenible significa que los usuarios pagan, o debe haber otros mecanismos si entendemos que este es un servicio básico y fundamental para la sociedad, para que ésta pueda acceder a todas las otras oportunidades. Yo no puedo ir a visitar al médico que a lo mejor sea gratuito si yo no tengo para pagar el transporte. Yo no tengo formas de acceder a un trabajo que me están ofreciendo si no puedo viajar hasta allí e entrevistarme con el cliente, y así sucesivamente. Bueno, solamente para dejar ahí algunos elementos que, digamos, tenemos que un poco conciliar, mirar los más relevantes y empezar a trabajar con un mecanismo como el que están planteando y como lo decía antes un poco Daniel y Julia. Muchas gracias. Gracias, Luis Alfredo. Bueno, aquí rescaté varias de tus ideas, ¿sí? Y yo quisiera tal vez aclarar un par de ellas para que las notas me queden bien. Cuando te referías solo a asequibilidad y no a accesibilidad tanto, ¿verdad? ¿O también crees que el problema de accesibilidad es un tema que hay que abordar, por supuesto, también en los... No, perdón, ahí para aclarar. Los problemas son ambos, por supuesto. Pero digamos que el que más nos compete desde nuestra mirada de economía y finanzas es el de asequibilidad. ¿Tiene la sociedad capacidad para pagar? ¿Puede acceder al sistema? Eso es. Ok, perfecto. Entonces el primero. Bien, entonces, está entonces bien mis notas. Solo quería aclarar. Y lo segundo, que yo creo que es un tema muy, muy importante, que también quería aclarar respecto a tu intervención, Luis Alfredo, está asociada a esa problemática que viven muchos de los sistemas por unos estudios que de pronto prometieron unas ciertas demandas o que de pronto visualizaron unas ciertas demandas que en la realidad no se cumplieron y no pasó solo en Bucaramanga, sino pasó en Barranquilla y pasaron en algunas otras ciudades donde las predicciones de demanda fueron mucho más altas. Entonces la gran pregunta que cuando te escuchaba hablar es, listo, o sea, es por falta de rigor, exactamente, se plantearon con el deseo más que con la realidad, o sea, para mí es como este cuento de todos los portuarios, o sea, y de pronto, como para salirnos un poco del tema de transporte público, todos los proyectos portuarios cuentan exactamente con los mismos deseos de tener la misma carga y todos hacen sus predicciones y sus proyecciones de crecimiento, contando exactamente con la misma carga. Entonces, todos son viables, pero con la misma carga. Entonces, una vez construyan todos, claramente ahí habrán algunos que van a estar quebrados o se van a
casi que canibalizar entre ellos, entonces va a ser todo un tema medianamente complejo y todo este tipo de predicciones de demanda son por falta de capacidad técnica, por, yo qué sé, solo considerar una parte del problema o a qué creen que se debe. O sea, yo creo que hace parte como de esa discusión de pronto que nosotros tuviéramos que dar también como comité, que creo que es otro tema muy interesante. Y la otra cosa que quería resaltar es el tema también de la financiación de los sistemas de transporte público dentro de tu intervención, Luis Alfredo, que está muy en línea con lo que decía Daniel y que definitivamente es una de las grandes problemáticas que ha desnudado, ¿sí? Esta pandemia. Entonces, no sé si quieres que agregue algo más, Luis Alfredo, dentro de lo que dijiste, pues aquí yo de forma bastante simplista lo traté de resumir, pero no sé si quieres que agregue algo más dentro de las notas. No, digamos que en aras un poco también de la brevedad me parece que es pertinente como lo has expresado. Solo quería agregar un punto, y es que es posible que no solamente con el deseo funcionen las cosas, probablemente también, como lo intenté expresar, a lo mejor no con el detalle, nos vivimos a veces, en muchos casos, de moda, copiamos mucho y lo copiamos a rajatabla. El caso de Bogotá, muy exitoso al inicio, bueno, y hoy podría seguir siendo exitoso desde el lado de la demanda. Fue copiado por otras ciudades y entre otras mencionaba el caso de Bucaramanga. Allí se vio que encontraban que la demanda que antes usaba el sistema de transporte colectivo tradicional pudiera trasladarse fácilmente a un sistema que en apariencia era mucho mejor, de unas características de diseño, de continuidad y otros elementos mucho más apropiados. Pues la gente, obviamente, una mirada desde un externo, pudiera ser el diseñador una persona que no viviera en Bucaramanga y que no viviera su sistema de transporte. Entonces, dicen, no, pues es obvio y las personas tienen que actuar con la lógica mía, y significará entonces que se adecúen a lo que les estoy diseñando porque es bueno, para mí es bueno, y si es bueno para mí, pues debe ser bueno para la gente. Y en la práctica no pasa así. Entonces, por ejemplo, el sistema troncoalimentado, en el que hay una gran tronca y unos vehículos alimentadores que llevan a los usuarios a la vía principal, se planteó así, y la ciudad no estaba acostumbrada al transbordo, y el transbordo es costoso, el transbordo se percibe con unas características de tiempos, de demoras, de incomodidades, a lo mejor un usuario ascendía en el extremo y siempre tradicionalmente y llegaba hasta la universidad, por ejemplo, la UIS, iba dormido y el conductor le decía, hola, ya llegamos, y el tipo se bajaba. Pero aquí le toca estar mosca, como diríamos, sí, estar despierto, y si no me paso, y si no, no sé qué, entonces tengo que estar, y probablemente yo voy bien sentado en el alimentador y llego a la troncal y debo irme ahora de pie, entonces ya no me gusta eso. Eso que se veía así, pues claro que no va a funcionar. Entonces hay un problema estructural de diseño, de cercanía con los usuarios, de entenderlos y un poco de dejar un poquito al margen las modas. Tenemos muchas modas, y hoy aparecen muchas más, que la ciudad de los 5 minutos, la de los 4, la de los 3. ¿Y cómo lo llamamos a la práctica? ¿Y eso se parece a nosotros? Bueno, eso era solamente un poquito de aclaración y no quiero, por favor, incomodarlos más. Muchas gracias. No nos incomodas. Súper bien. Gracias. Entonces, bueno, voy a seguir dando la palabra por aquí. Gloria. Bueno, un poco de mi aporte a la reunión. Una de las palabras que han mencionado, que me viene a la mente ahorita y que es reiterativa porque además ese eje de trabajo que se viene desarrollando es lo de inclusión, y a veces no se entiende, pues como en toda la magnitud, lo que esto involucra y lo que significa como tal. Estaba revisando por aquí una definición. Dice que la definición de la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad. Esto tiene pues unas implicaciones. Esto tiene un objetivo, y es que todas las personas puedan participar y puedan contribuir a la sociedad en la que están insertas, ¿cierto? Y puedan beneficiarse además en este proceso.
La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Sobre esto se me viene a la mente una conferencia a la que asistí, tal vez fue la semana anterior o hace 2 semanas, en un caso acá en Latinoamérica, en el Caribe, puntualmente es en Puerto Rico, y comentaba la conferencista que trabaja ya con el área de tránsito de allí, pues que allí no existen andenes, eso no se ve, eso ya no existe, los andenes. Y como no hay andenes, entonces las personas de más bajos recursos pues tienen que caminar horas y horas y horas, y es súper complejo la movilidad allí. Y esto pues tiene unas implicaciones en que como no se es inclusiva la política en ese escenario, se va generando o se va abriendo mucho más la brecha, porque es difícil que las personas de más bajos recursos accedan a su trabajo, accedan a posibilidades de estudio, porque deben desplazarse desde las áreas rurales hacia las áreas pues ya urbanas. Entonces, pues ahí dejo como sobre la mesa ese tema. Otro aporte que quiero comentarles es acerca de que estaba revisando que hace 2 días en la Argentina lanzaron un proyecto de ley relacionado con la movilidad sustentable. Dice que cuáles son los principales puntos, que ya un poquito, pues no sé si de pronto alguien ha tenido la oportunidad de revisarlo, pero comentarles, retomando también lo que han comentado algunos de los invitados y los miembros de la comisión. Efectivamente, esto requiere de un trabajo multidisciplinario y con diferentes ópticas. Allí en Argentina, por ejemplo, pues este proyecto de ley tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con los asuntos estratégicos de ese país, con los integrantes del Consejo Económico y Social, intervinieron además empresarios, sindicatos, diferentes sectores y diferentes miradas pues para este problema. Inminentemente esto redunda en el tema financiero. Esto pues para nadie es un secreto que las cosas se hacen si de fondo existe cómo financiarlas, porque si no pues es complicado. Quería socializarles también algunos puntos de la iniciativa que radican allí, el alcance y las definiciones. Básicamente que se crea el régimen para promover el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, reconversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentable. Interesante ese tema, pero lo veo que es pues ambicioso, porque involucra pues todos esos procesos que les acabo de mencionar. Pero también contempla un régimen de beneficios, es decir, que esto como redunda en otros aspectos, tanto para la demanda, la compra de vehículos y la oferta, es decir, terminales, autopartistas, fabricantes de baterías, cargadores. Inminentemente pues esto va a afectarles la economía. Establece un régimen temporal que va a durar 20 años, con beneficios decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones en estos ámbitos. Algo que me pareció muy importante es que se va a crear la agencia, o plantea la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, como un régimen productivo argentino, con una institución de investigación y desarrollo con fines específicos de trabajar temas relacionados puntualmente a la movilidad sustentable. Para esto pues se requiere de desarrollo científico, tecnológico, se requiere de compromiso multilateral para que eso sea viable. Sé que, por ejemplo, algo que se llama GConfed, que es la Confederación de Facultades de Ingeniería, ha tenido que ver con esto. O sea que es muy importante también el apoyo y apalancar este tipo de procesos desde la academia. Y otro aspecto es el Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable, también lo plantean crear, porque efectivamente si se garantiza la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento, pues se va a garantizar de alguna manera también que se va a llevar a buen término el proyecto como tal. Desde allí entonces se toman diferentes fuentes de financiamiento con compromiso público y privado, que creo que es importante, además de la proyección que tienen a 20 años para que se pueda desarrollar. Es decir, que esto no sería, pues como suele suceder muchas veces, que no son políticas como del gobierno, sino políticas de Estado, es decir, que se va a mantener
aunque cambie el gobierno que en su momento pues esté promoviendo esas iniciativas. Y ese era mi aporte, muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, vamos a darle la palabra a Iván, que está levantando la mano. Iván, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? A mí me invitaron a un desayuno. Entonces, yo aquí estoy en mi tierra y entonces estoy desayunando con yuca y ajonjolí. No pude traer el jamón, pues, sino yuca y ajonjolí. ¿Sí se ve ahí? Claro, claro. Yo también estoy desayunando, no te preocupes. Profesor Iván, ¿dónde está usted? Yo trabajo en Medellín, pero ahora estoy en Chinú, Córdoba. ¿Y ese es el desayuno típico? El desayuno típico acá es revoltillo con yuca y ajonjolí o queso, suero. Bueno, he estado escuchándoles y me ha gustado mucho sus anotaciones, sus intervenciones, y refiriéndome un poco a lo que mencionaba Luis Alfredo del problema de asequibilidad y el problema de accesibilidad a los sistemas de transporte público. Sí, realmente creo que nos ha faltado un poco de realismo para el tema de las modelaciones y el tema de los pronósticos de demanda. La gente no toma decisiones de manera racional siempre o tiene un componente que no es necesariamente racional desde el punto de vista de los modelos matemáticos y de las cuentas que los modelos pues sacan para minimizar el tiempo, porque aspectos como los que mencionaba Luis Alfredo del transbordo y otras cuestiones hacen que la gente no decida así como pensamos con esos modelos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay un tema, por solo tocar un aspecto, como es el medio de pago, que obligaron, aparte del tema de transbordo, obligaron a que los usuarios tenían que usar una tarjeta y el que no tuviera la tarjeta no podía acceder al sistema. Entonces eso mandó a muchos usuarios a usar otros sistemas informales y otros sistemas que les resolvían el problema sin la tarjeta. Entonces el no aceptar el efectivo como medio de pago en las estaciones, que podía hacerse con unas máquinas que recibieran el efectivo y expidieran el tiquete para acceder. Esos sistemas duales existen ahora en Guadalajara, México, y en otras ciudades, incluso en la misma Europa siempre las ha tenido. O sea, si tú no tienes la tarjeta, le puedes pagar al conductor. Ya Medellín en el sistema integrado lo resolvió, y si una persona se sube al bus integrado y no lleva la tarjeta, puede pagarle al conductor. El conductor tiene una tarjeta precargada, que es la que abre el torniquete. Entonces, de esa manera, el conductor recibe el efectivo y le abre con su tarjeta. Y ya después el conductor pues hace el cuadre entre lo que le pusieron en su tarjeta y lo que él recibió de efectivo. Y de esta manera está pagando el 20% de los usuarios del 500,000 de usuarios, 100,000 están pagando de esa manera, y no se pierden esos pasajeros, porque si la persona llega y le dicen tiene que ir a 4 cuadras a cargar la tarjeta en el sistema de recarga, pues no va a tomar ese bus y se va a ir en un informal que sí lo lleva, aceptándole el efectivo. Entonces el medio de pago expulsó a mucha gente del SITP,
porque se pensó que la gente iba a correr a comprar la tarjeta o que siempre la iba a tener cargada o que siempre la iba a tener consigo. Y no es así, ¿sí? Aparte de mucha desinformación por el cambio de rutas y falta de pedagogía, pues también hizo que el SITP no captara la demanda esperada. Y como el cambio tampoco se dio en todas las rutas, pues mucha gente se fue a otras rutas que después se llamaron SITP provisional, pero que conservan el mismo problema si el medio de pago no está resuelto. Y los transbordos que deben ser también diáfanos, deben ser realizados en plataformas donde la gente ni se moje, ni se asolee, ni tenga que caminar más de 10 metros. Eso, Luis Alfredo, lo que dice expedito. Entonces, si esas cosas no se tienen en cuenta desde el diseño, hay fracaso en los sistemas. La troncalización per se no es solución si las ciudades son pequeñas. O sea, cuando se trata de trasladar esos conceptos de troncalización de Bogotá a ciudades pequeñas como Pereira, como puede ser incluso la misma Bucaramanga, hay fracasos porque si la gente no ahorra en la troncal el tiempo que perdió en la caminata y el transbordo a la estación, que ya van a estar más separadas, entonces el balance de tiempo no da, ¿sí? Eso lo advirtió Pedro Sass cuando vino a Colombia. Él había diseñado la operación de Transmilenio y le dijo a Pereira que no troncalizaran, que Pereira era muy pequeña para ahorrar esos tiempos en la troncal perdidos en el transbordo. Y pues no lo volvieron a llamar ni a contratar. Entonces, toda ciudad necesita rutas directas y rutas con transbordo, donde la gente escoja lo mejor, lo que le convenga. Medellín ha conservado su transporte público colectivo y la gente, 1 millón de personas utilizan el transporte público colectivo y 1 millón de personas utilizan el metro con rutas integradas. Y la mitad de la gente que llega al metro llega por rutas integradas. Entonces, hay una convivencia entre los dos sistemas, pero las ciudades que han pretendido eliminar el transporte público colectivo pensando que era malo y que lo bueno era el masivo, lo que hicieron fue acabar con un sistema que tenía unas bondades y tenía unos defectos. Entonces, por acabar con los defectos, se cargaron las bondades y las eliminaron y aparecieron los defectos del masivo. Entonces, no es ni el uno ni el otro, es que ambos tienen, hay una jerarquía y los usuarios eligen el que les convenga según su situación particular y deberían convivir ambos. Eso es un poco como la reflexión que hago, que el futuro del financiamiento de los sistemas es en comprender que el diseño debe ser revisado desde una óptica de convivencia entre unos sistemas que te dan más accesibilidad y acercamiento a lo local y sistemas más estratégicos que te dan largas distancias y te ahorran tiempo cuando tu viaje es largo y amerita un transbordo, pero de lo contrario no. Era eso, gracias. Gracias, Iván, por la intervención. Bueno, yo creo que en aras del tiempo, porque nos queda como media hora, yo voy a darle la palabra a Stephanie y después a Luis, ¿cómo es que se llama? Que no han intervenido hasta el momento. Entonces, Stephanie, empezamos contigo. ¿Estás por ahí? Buen día, sí, por aquí estoy. Pido de antemano disculpas por no tener cámara y un poco de problemas de conexión de audio. Me tuve que conectar como 3 veces y ahora estoy desde el celular. No sé qué problemas tengo con el audio. Interesante los comentarios que han estado haciendo sobre las problemáticas que se han podido enfrentar de pronto, incluso en la misma manera en la que se ha estimado la demanda que se puede esperar en los sistemas. Me llamó mucho la atención el comentario del profesor
relacionado con el hecho de también asumir la total racionalidad de las personas al momento de elegir cómo comportarse en el sistema de transporte. De hecho, eso va muy a tono con la investigación que hemos estado desarrollando con el profesor Julián, de pronto no específicamente en este tema, sino de pronto el poco abordaje que se le da en la modelación al hecho de que las personas pueden tomar decisiones considerando, digamos, procesos diferentes o considerando atributos que no correspondan al set completo de consideraciones que nosotros desde el aspecto matemático y perfecto de la modelación tenemos, sino simplemente un conocimiento limitado de la manera como se describen las alternativas. Y yo creo que efectivamente eso también puede ser uno de los factores que influye sobre cómo se puedan estar estimando, ya sean las demandas de las rutas específicas o de los modos que podemos estar comparando cuando hagamos estos análisis de demanda esperada. Y sí, definitivamente también el efecto de que de pronto en ciudades como las de nosotros, aquí en Barranquilla, donde se esperaba llevar un proceso de, digamos, de ir reemplazando las rutas de TPC por el transporte masivo, y que ha sido un proceso que pues se vuelve como un círculo vicioso, no se ha podido ir adelantando como se esperaba, hace de pronto que muchas veces lo que uno escuche por parte de los usuarios sea, es que la cobertura no es buena, entonces si no me lleva a todos lados, ¿para qué lo voy a usar? Incluso escucho a personas de mi círculo decir, es que esas troncales lo que hicieron fue matar a la ciudad porque pues los negocios a los alrededores, digamos que fracasaron, no se puede cruzar por ahí. Bueno, uno trata de explicarles que tiene sus ventajas asociadas como en garantizar otro tipo de cosas, más allá de la accesibilidad directa a cada una de, por ejemplo, las cuadras de los alrededores, y privilegiar más movimientos digamos, a largas distancias. Pero digamos que esa percepción yo creo que también ha afectado el hecho como las personas han decidido acoger los sistemas, que los han visto como una solución muy puntual en solo una zona de la ciudad, que no les garantiza una cobertura amplia en casos como el de nosotros, y digamos que todo eso es un cúmulo de situaciones que hay que efectivamente ver cómo se pueden sortear. Creo que el intento de empezar a integrarlos, aquí en Barranquilla se ha visto alguna manera de integración con otras rutas de TPC, cambiando buses, tratando de hacer como la percepción de la gente de tener un sistema más organizado de manera general. Puede ser un enfoque que pueda ir ayudando en organizar el sistema completo. Entonces, bueno, no, aquí muy, muy interesada en lo que han estado comentando, y pues ese sería como mi aporte. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Steffi. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Luis Andrés. Listo, Julián. Me escuchan ahí, ¿verdad? Perfecto. Listo. Te agradezco por este espacio. Buenos días a todos los miembros del comité nuevamente. Mis disculpas por el atraso, tenía unas actividades personales, pero bueno. Muy interesante también conocer la realidad de un vecino país que es Colombia, ya que yo me encuentro al momento en Ecuador, en la ciudad de Ibarra. Estaba viendo un poco que las características en número de habitantes se relacionan un poco a Ipiales y a la mitad de Pasto, digámoslo así, contextualizándolo de esta manera. Estamos como a 2 horas de la frontera al sur de Colombia. Y pues, ¿qué les cuento yo de acá? Desde el punto de vista de la realidad ecuatoriana, pues la pandemia ha golpeado muy duro a las familias. De hecho, pues se estima que entre 3, el empleo formal lo alcanzan apenas 3 o 4 de cada 10 personas. Y entonces es una realidad bastante dura que pues ha conllevado a muchísimas consecuencias, y entre ellas el transporte, ya que pues como decía el profesor Luis Alfredo, la asequibilidad en condiciones de desempleo pues es imposible acceder.
Y esto ha llevado como consecuencia de que, claro, gran parte del sistema del transporte esté subsidiado. Nosotros también tenemos esta realidad de subsidio del combustible, y más aún allá, si se quiere ayudar a los sistemas de transporte, se da otro subsidio. Y prácticamente, pues, las deudas que tiene cada localidad como municipio, como quizás el sistema integrado, si hay un operador, pues, son deudas que no se llegan a alcanzar. Y entonces, claro, la movilidad ya no llega a ser tan sostenible que digamos, por estas consecuencias de la pandemia. Bueno, esto lo había yo visto, de hecho, en un estudio que habíamos hecho para el transporte aéreo con el profesor Víctor Cantillo y Julián, que claro, como todas las actividades se pararon, en realidad el transporte aéreo en Colombia, tanto en vuelos nacionales como internacionales, pues venían con un crecimiento increíble, o sea, iba ganando mucho espacio. Muchos operadores internacionales también estaban en el territorio colombiano, y a causa de la pandemia pues hubo esta parada que prácticamente causó que los operadores aéreos lleguen a un punto de quiebra, se puede decir. Y esto ha sucedido con el resto de modos de transporte. Entonces, ¿qué les cuento? Un poco de la inclusión que se ha dado acá a los sistemas de transporte, quizás es una diferencia en tarifa para personas que tienen discapacidad o menores de edad y mayores de edad. Entonces, hay una tarifa diferenciada que es el pago de la mitad del costo real, por así decirlo. Pero, como les digo, o sea, más allá de esto, ha sido esto de la pandemia que ha traído graves consecuencias, tomando en cuenta desde un punto de vista de empleo, el cual, pues, si se corta la cadena de valor de empleo, pues prácticamente todo llega a un punto de quiebre que no sé cuánto tiempo nos durará. Les soy realistas aquí, pues no hay una bola mágica que nos permita saber cómo salir de esto, pero hay políticas que se deben, no sé, orientar desde el punto de vista de empleo primero, para luego, pues, que esto continúe funcionando de la mejor manera. Muy interesante lo que decía Julián, un poco mirar las diferentes contextos que tiene cada ciudad. Bueno, yo les doy el contexto desde acá, desde el lado ecuatoriano, desde cómo está funcionando. Un poco, si les quiero compartir algo que yo conozco de la ciudad de Quito, que también están con el metro, ya está construido. Esto fue una idea desde hace mucho tiempo que se tenía en mente. Lamentablemente no ha entrado en funcionamiento porque hay una tarifa que, les cuento así, es como 25 centavos el transporte, la tarifa del transporte urbano público en la ciudad de Quito. El metro debe estar funcionando en 80 centavos. Entonces, nadie va a pagar 80 centavos. O sea, al momento ahora que estamos con estos problemas, o sea, es imposible. Y esto ha tenido consecuencias de que el metro ya estuvo construido hace año y medio y hasta ahora no ha funcionado. Y la actual administración yo creo que va a dejar a la próxima para que vean qué hacen ahí, porque no hay una perspectiva clara hacia dónde va este sistema. Entonces, como ven, o sea, es algo muy grave lo que está sucediendo, y como no es sustentable ni sostenible ni nada, entonces es esto que está pasando. Bueno, esto yo les puedo contar un poco. Muy contento también de escucharles. Gracias a la Universidad San Mateo por estos medios de comunicación que nos han brindado y la oportunidad de escucharnos mutuamente. Bueno, gracias y un buen día para todos. Gracias, Luis. Bueno, bien, entonces yo creo que voy a tratar de resumir todo como para que tengamos tiempo de finalizar todas las actividades que tenemos, ¿sí? En estos 20 minutos que nos queda dentro de esta reunión. Entonces, a ver, lástima que se nos hayan bajado como 2 personas más que no alcanzaron, bueno, 3 personas más que no alcanzaron a
a intervenir, ¿sí? Vi que por ahí se conectó Sara Cadavid, que se conectó también Luis Ángel Guzmán muy al principio y se fue, y Diego Cabrera. Sí, lástima que no alcanzamos a que nos compartieran sus impresiones. Sin embargo, bueno, voy a tratar de resumir un poco las intervenciones de todos para después como pasar a este siguiente punto. Lo primero que quisiera yo hacer dentro de esto es que, o decir o empezar diciendo, sobre todo en el resumen que nos va a tocar realizar después de nuestra reunión, está asociado a que los impactos de la pandemia básicamente han desnudado algunas desigualdades, bueno, o las desigualdades en la población en el acceso a determinados oportunidades dentro de la ciudad. Adicionalmente ha desnudado también algunos problemas financieros de nuestros sistemas de transporte público. También ha casi que visibilizado aún más los problemas de diseño de nuestra infraestructura y incluso los problemas de asequibilidad que enfrentan muchas de las personas que son usuarios de nuestros sistemas de transporte. Entonces, allí pues básicamente dimos una discusión respecto a los problemas en la previsión de la demanda, de posibles causas, de por qué estos estudios de demanda de pronto no satisfacen las proyecciones luego de que son implementados los sistemas, de que muchas veces se hacen a partir del deseo y algunas otras veces no se tiene en cuenta la racionalidad de las personas locales, ¿sí? Y debe incorporarse una óptica de complementariedad de todos los sistemas, no preferir uno sobre el otro, sino que esto requiere un poco más de estudio y hay que considerar tanto los viajes locales como los viajes de larga distancia. No es una buena idea, como nos decía Luis Alfredo, copiar o tratar de copiar el éxito de algunas otras ciudades, sino que más bien deberíamos como tratar de platanizar lo nuestro y hacer estudios adecuados, y allí de pronto el comité y la RAM pueden jugar un rol muy importante. Y hay problemas de inclusión, ¿sí? Entonces eso fue una palabra que estuvo por allí también dando vueltas en varias de las intervenciones. Entonces, dentro de esta inclusión es darle oportunidad a todas las personas para que puedan acceder a nuestros sistemas, ¿sí? De forma equitativa, sin segregar y sin dejar por fuera a nadie. El otro tema que nos estuvo compartiendo Gloria es la política nacional de transporte sustentable de Argentina. No sé si exactamente se llama así, si lo capté bien, pero allí incluye algunos temas de financiación, algunos temas de apuestas en términos de vehículos eléctricos, de incorporación de nuevas tecnologías, de algunos otros temas que sí, un proyecto de ley, gracias, bueno, que está en curso ya. Entonces esto es como algo de lo que se incluye ya. Por último, yo, si estamos de acuerdo con este como gran resumen simplista, yo organizaré un poco las ideas y seguramente, bueno, Luis nos comentó, bueno, espera un segundo que yo creo que aquí estoy obviando los dos últimos comentarios. Stephanie nos estuvo comentando sobre la necesidad de considerar mayor complejidad dentro de la moderación de sistemas de transporte, por ejemplo, incluyendo diferentes mecanismos de elección y también incluyendo las percepciones de los usuarios, que juegan un papel muy importante en las estimaciones de demanda. Y por su parte, Luis también nos estuvo comentando la necesidad de estudiar las tarifas diferenciales para diferentes grupos poblacionales, y nos contó la experiencia del Metro de Quito y las barreras, ¿sí?, de acceso que potencialmente se pueden o que se están generando a raíz de la diferencia de tarifa entre los sistemas de transporte. Entonces, bueno, eso es como en términos generales las notas muy
a grandes rasgos que tomé de todas las intervenciones. Espero que haya podido como englobar un poco las intervenciones de todos. Yo creo que este es el espacio que si algo importante se me quedó por fuera, ustedes me cuenten en este momento. Yo allí voy yo que sé, a partir de esto elaborar, por supuesto, un discurso un poco más estructurado, teniendo en cuenta pues las intervenciones de todos. Entonces, si alguien ahora mismo quisiera como comentar algo, pues este es el espacio de hacerlo. Si no, pasamos entonces a la parte final de esta reunión durante estos 15 minutos. Bien. Parece que no hay reacciones, entonces si no hay reacciones, Luis, creo que abriste el micrófono. No, yo estoy pendiente y está muy bien, Julián, muchas gracias. Está muy bien esa conclusión hasta ahora de lo que va. Ok, súper, gracias. Bien, entonces voy a pasar a la parte final de nuestra sesión y esta parte final que nos pidió William que realizáramos. Es básicamente establecer algunos compromisos para realizar en los próximos 10 meses, es decir, hasta agosto del 2022, que es cuando tendremos a Luis recibiéndonos allá en el 14º Congreso Colombiano de Tránsito y Transporte en Villa de Leyva. Así que aquí hay como unas 3 propuestas, ¿sí? Que para seguir implementando. El primero es que con el ánimo de seguir cooperando en la red, seguir compartiendo un mayor número de documentos, manuales, libros, artículos, videos en el Drive compartido. Entonces, eso es como la primera tarea. Si todos están de acuerdo, yo creo que lo podemos mantener. Lo segundo es generar algunas reuniones antes del siguiente congreso para tratar de buscar trabajos de conjuntos de investigación y cooperación. Ahorita yo les cuento, de pronto a partir de esta reunión creo que salieron algunas ideas muy puntuales que eventualmente pudiéramos desarrollar en conjunto. Y 3, nuevamente nos están casi que animando para que hagamos una actividad, un webinar por el canal de YouTube de la RAM, y nos dicen que ya 3 de los comités técnicos permanentes realizaron esa actividad. Entonces, yo creo que lo del webinar es perfectamente posible. Nuevamente, no sé si estoy demasiado emocionado por hacer un webinar, por lo que les decía muy al inicio, pero bueno, yo estoy abierto a comentarios por parte de ustedes. Y lo que sí creo que deberíamos aprovechar este espacio es como para, si les parecen bien estas tres como sugerencias de parte de William, es en el segundo, creo que María Fernanda muy al inicio nos decía de pronto la posibilidad de hacer un levantamiento piloto. ¿Sí? Ella lo estaba pensando seguramente en su ciudad, pero yo creo que nosotros eventualmente pudiéramos escalarlo. Después Daniel nos comentó algo que a mí, de hecho, me suena que también pudiera ser algo que se puede hacer con la RAM y con el comité técnico. Y se lo voy a contar a partir, y disculpen que use una experiencia propia para referirme a esto, pero lo que se puede hacer, por ejemplo, para colocar algo que creo que no mencioné dentro del resumen, pero que Daniel sí lo mencionó, es mirar ese impacto, ¿sí? De la pandemia, que la pandemia va a tener, bueno, ha tenido y va a tener en los, eh, en los hábitos y en las preferencias, tal cual esas fueron otras palabras de Daniel, en los hábitos y preferencias de movilidad de nuestras ciudades. Entonces, eso se puede lograr a partir de la aplicación de encuestas, ¿sí? En modo panel, hay varias iniciativas que andan corriendo, pero yo creo que eventualmente desde el comité técnico desde este comité lo pudiéramos impulsar. Entonces, creo que el tema del challenge puede ser una buena idea si nosotros nos coordinamos y casi que dentro del comité técnico pensamos en qué pudiera ser el tema de las barreras
de accesibilidad y las barreras de infraestructura me parece interesante. El tema de también de pronto aplicar algunos tipos de encuestas con nuestros estudiantes en diferentes lugares con fines comparativos también creo que puede ser muy interesante para informar un poco desde nuestra perspectiva qué es lo que está sucediendo respecto a de pronto problemas de asequibilidad, de pronto cambios o tendencias en los patrones de movilidad de las personas. Y eso es perfectamente realizable desde nuestros roles como profesores. Entonces, bueno, yo no sé cómo les suena a ustedes esta idea y la posibilidad de explorar una actividad de ese tipo durante los próximos 10 meses. Aquí se nos unió Diego nuevamente. Hola, Diego. Entonces, bueno, entonces eso, Luis, no sé qué te suena, ya que veo que voluntariamente levantaste la mano y prendiste el micrófono. Vale, no, también de acuerdo con algunas de las, no, con todas las cosas que estaban planteándose, pero quería decir dos cosas. Una, a Iván, pues agradecerle mucho la dinámica que cuando lo mencionaba Julián, pues no estaba Iván, pero pues ha sido de las pocas personas que ha tenido esa dinámica fuerte en el grupo de manejar primero su canal y de, digamos, socializar todos los temas de transporte, economía, finanzas en el sector a la sociedad, digamos, que ha hecho una tarea ahí súper robusta, súper fuerte y pues muy agradecidos porque además nos llega también algunos elementos interesantes allí. Lo otro, pues también, y él es otra vez el responsable, ha sido quien más ha estado activo en el tema de poner información en línea. Nuestra base de datos pues parece ser la más robusta, pero gracias especialmente a Iván, y deberíamos allí, digamos, mantener eso y acrecentarlo, actualizarlo, que va muy bien. El otro tema era el de verdad invitarlos para que eso que estamos extrañando tanto lo podamos hacer. En agosto del próximo año, reunirnos presencialmente y algunos, pues, si no pueden, vamos a intentar de que sea también en línea en nuestro Congreso 14, ¿no? De Tránsito y Transporte que se realizará, como ya mencionaba Julián, en la bella ciudad de Villa de Leyva. La presentación de resúmenes está previsto para que vaya hasta el mes de febrero del próximo año, entonces quedan cordialmente invitados y muy convocados. Eso en esos ámbitos así como de la formalidad. Y el otro era como parte de las propuestas y de, no sé si en línea con lo que ya estaba mencionando Julián, un poco el que desde nosotros pudiéramos, más que un webinar o pudiera ser como parte de la acción, por ejemplo, para el diseño metodológico, que pudiéramos pensar en un observatorio, que lo pudiéramos manejar desde nosotros con las herramientas que a través de, digamos, la posibilidad de contar con los estudiantes de nuestros grupos, diseñáramos algunos de los tópicos relevantes allí y pudiéramos llevarlos adelante. Si algo debemos hacer adicionalmente nosotros desde la academia es el poder presentar información de calidad y ojalá objetiva, estandarizada, que permita a las ciudades compararse, mirar incluso paradigmas, referentes, modelos y digamos, no copiarse así tajantemente, pero sí, digamos, mirar allí ese espejo y decir, bueno, ¿qué está pendiente para que hagamos en términos de indicadores, de mejoramiento de nuestro estado de cosas? Pues, que pudiéramos llevar adelante algunos elementos desde la óptica del transporte urbano en lo que tiene que ver con economía y finanzas, y de pronto, pues, ampliado, asociado con algunos otros comités. Eso un poco. Si pudiéramos, al menos, sí, claro, si lo decidimos, si nos parece bien, que pudiéramos tener en como meta de los próximos 10 meses, el diseñarlo y lanzarlo en ese periodo. Súper. Muchas gracias.
Mira, yo quisiera aprovechar que se conectó nuevamente Diego, y no sé si es que Diego, la vez pasada te nos desconectaste y no alcanzamos a darte la palabra. Entonces, a ver, hemos desarrollado una serie de intervenciones, Diego, respecto a los impactos que visualizaba de la pandemia respecto a la movilidad de nuestras ciudades, pues considerando también el comité técnico en el que estamos. Entonces, no sé si quisieras de pronto comentarnos algo desde tu perspectiva, Diego. Sí, Sí, no, Julián, sí, dale. sí, señor. Sí, no, muchas gracias. Sí, disculpen, como les decía por el chat, pues como también son actividades académicas, entré y salí, pero claro que sí. Les cuento un poco para que tal vez ayudar a contextualizar cuál podría ser mi aporte. Cuando yo entré a la red, que fue de sus inicios, desde antes de que tuviéramos nombre como tal, desde las primeras reuniones en los Andes, recuerdan, cuando empezó hace algunos años, yo me interesé por varias razones y una de ellas es particular. Mi formación es de ingeniería, mi formación básica, pero mis estudios postgraduales tienen que ver mucho con el área de administración y organizaciones y todo lo que en ello, todo lo que alrededor de ello gira. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a plantear la tesis de mi doctorado, que ahora me parece muy pertinente para lo que Julián nos está pidiendo, no la tesis, sino como tal la visión que le quise dar, fue encontrar cuál era esa posible relación entre la evolución del transporte público, que particularmente en nuestras ciudades lo estamos puntualizando con BRT, pero que pues puede tener otras modalidades, y cómo eso causa impacto en las organizaciones, en el tema de productividad, en el tema de generación de empleo, evidentemente en el tema financiero de las organizaciones, de las empresas. Entonces, como esa relación de doble vía entre un fenómeno social de las ciudades, que es el transporte, la movilidad, cómo los trabajadores, cómo las personas, cómo los estudiantes se desplazan, sea para trabajar, sea para estudiar, bueno, para tantas cosas que manejamos, y cómo eso se interrelaciona, cómo eso influye en doble vía con las organizaciones, con las empresas. Ahora que Julián me pone esta pregunta, que ustedes también ya han discutido un poco, alcancé a escucharlos de fondo, cómo esto ha evolucionado con la pandemia, yo creo que en el caso que yo estoy proponiendo, y es mi aporte, seguramente siempre querré brindarlo para la red y para todos nosotros, es también en doble vía, porque la pandemia ha impactado el transporte público, pero también ha impactado evidentemente las organizaciones. Entonces sigue habiendo esa relación. ¿Cómo impactó la relación entre empresa y transporte? Entonces es un tema que a mí siempre me ronda en la cabeza, siempre intento trabajar al respecto. Evidentemente esto ha sido tan súbito y tan reciente, pues que aún no hay ninguna medición, digámosla, llamémosla profunda para poder empezar a tener conclusiones, pero ese es mi aporte y con todo gusto querré continuar en este comité técnico, en el 2 trabajando al respecto. Claro que sí, Julián, gracias. Muchas gracias por los aportes, Diego. Bien, entonces yo creo que estamos ya casi sobre el tiempo. No sé si alguien quisiera como agregar algo más. Yo voy a dejar como estas ideas en el tintero, el tema del challenge, el tema del observatorio que mencionaba Luis Alfredo, ¿sí? O el diseño del observatorio que mencionaba Luis Alfredo, y la posibilidad de pronto de tener algún tipo de encuesta conjunta que pueda ser parte de este observatorio y tratar de hacer un esfuerzo conjunto como para monitorear qué es lo que está pasando en nuestras ciudades y poder tener algún tipo de evidencia, si bien no representativa de lo que sucede en nuestras ciudades, al menos indicativa, que nos puede ayudar a tomar algún tipo de posiciones y de métricas para compararnos y para tratar de entender un poco qué es lo que pasa en nuestras ciudades. Entonces, habiendo dicho esto, no sé si alguien más quisiera como decir ahora alguna
otro comentario como de cierre. Si no tenemos más comentarios, yo le cedería la palabra a Gloria, que creo que por protocolo también es la persona que pues abrió nuestra sesión el día de hoy, pero también ha facilitado pues todo que podamos realizar esta sesión, y también nos invitó al desayuno virtual, y además nos contó también, invitó pues a estas dos personas de su escuela de gastronomía que nos dieron tan interesante charla respecto al café. Así que bueno, si alguien más, este es el espacio como justo para decir algo más, y si no, pues yo creo que te cedo la palabra, Gloria, y no sin antes agradecer las contribuciones de todos y su participación, el de haber dedicado pues 2 horas a estar aquí reunidos y tratar de abordar esta temática que nos encomendaron. Entonces, Gloria. Bueno, ingeniero Julián, pues a ustedes muchísimas gracias. En nombre de la Fundación Universitaria San Mateo, de la Red Académica de Movilidad RAM, a todos gracias por acompañarnos en este espacio, al profesor Daniel, Andrés, Luis Alfredo, a Stephanie, el profesor Iván Reinaldo, profesor Diego Rafael, y a todos los que a lo largo de estas 2 horas han estado acompañándonos con sus aportes. Pienso que es muy importante pues la jornada que se ha desarrollado, porque se han puntualizado diferentes temas, se han socializado diferentes miradas acerca pues del tema que atañe directamente a la Comisión Técnica Permanente en lo relacionado con aspectos financieros, principalmente y económicos, de lo que involucra la movilidad. Muy importante, pues, como no echar en saco roto los aportes que han realizado cada uno de ustedes. Seguramente ahorita al mediodía, profesor Julián, van a tener una sesión en donde se haga ya como el cierre y las conclusiones de relatoría relacionadas pues puntualmente con lo que se ha abordado desde cada una de las comisiones técnicas, insumos muy importantes para dar cierre a esta asamblea, y también obviamente para tener los insumos posteriormente y retomar esas ideas que, como bien lo comentaba el ingeniero Julián, van a ser motor seguramente de planes de trabajo de las comisiones. Estas iniciativas que he mencionado, el piloto, el observatorio, el challenge, pues me parecen muy innovadoras. Primero, van a dinamizar seguramente el trabajo de la comisión y el apoyo mutuo y el apoyo y el trabajo en red y el trabajo colaborativo, que es lo que busca básicamente el desarrollo de las redes académicas. Sin más, pues agradecerles por el espacio, por su tiempo, y sean siempre bienvenidos a la Fundación Universitaria San Mateo, y en el caso del profesor Andrés, pues bienvenido siempre a Colombia a tomarse un cafecito. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Muchas gracias, muchas gracias. Dale. No sé si Daniel quisiera decir algo. Creo que Daniel... No, Julián, solamente agradecerles, pues había levantado la mano para agradecerles por la sesión, inmensamente agradecidos desde aquí, desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, por siempre tenernos tan presentes y muy dispuestos a seguir colaborando con lo que se tenga la oportunidad, así que a la orden aquí en Cartagena. Muchas gracias, profesor Daniel. Excelente. Un abrazo a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, un buen día. A todos, gracias, muchas gracias. Muy amables. Muy buen día. Gracias por todo. Gracias, profesor Luis Alfredo, por sus aportes. Gracias.